Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a El arte de ser quien eres, un espacio en donde platicaré con personas talentosas, interesantes, pero sobre todo con gente que vive desde su esencia. Aprovechando el espacio, quiero mandarle un fuerte abrazo a mi sobrino a Edwin Isael, que gracias a él hemos regresado al estudio a grabar los podcasts. Hermano, gracias por confiar en lo que estoy haciendo. Te quiero un chingo. Diciendo este pequeño comercial, quiero darles un poco de contexto antes de presentar a el maravilloso invitado que tengo el día de hoy. Y es que quisiera comentarles que cuando yo era un niño, aparte de ver caricaturas, me gustaban mucho los documentales, los programas de vida silvestre, naturaleza, viajes. Pero había un programa que lo recuerdo con mucho cariño porque tenía un valor agregado para mí, que era un programa que se grababa en Cancún, en sus alrededores, Quintana Roo, Yucatán, muchas partes de México e incluso en el extranjero. Y esos recuerdos tan hermosos que tengo me da la dicha de poder platicar con el quien conducía ese programa y estoy muy contento, así que no le voy a dar más vueltas al asunto. Voy a presentarles al señor Judson Cadena, mejor conocido como Yoko de Yoko Torreando. No, hombre, brother. Bienvenido, Qué amable eres, Daniel. No, hombre, bienvenido a este bonito espacio. qué amable eres, de verdad. Me da mucho gusto acompañarte. Y gracias Gracias. por la presentación. Qué manera tan bonita de expresarte y de hablar. Se ve que disfrutas lo que haces. Le metes Claro. esa pasión. Puedo percibirlo desde el principio y me hace sentir muy privilegiado de que alguien que veía yo cotorreando, pues me invites a tu podcast. Es un placer para mí. Muchísimas gracias por venir. Muero por platicar sobre el programa Yo Cotorreando, pero bueno, vamos a empezar desde el principio, valga la redundancia. Me parece bien. Quiero que me platiques un poco de dónde vienes, me hables un poquito de tu infancia y Claro. cuáles fueron los primeros acercamientos a esto del mundo de la comunicación. Con todo el gusto del mundo. Bueno, yo desde chico me gustaba mucho un programa que se llamaba Aquí nos tocó vivir. A lo mejor no la recuerdan, alguna gente sí seguramente se acordará de ella, una conductora que se llama Cristina Pacheco, del Canal 11. Luego búsquenlo. Y me llamaba mucho la atención la manera en la que ella entrevistaba, porque ella platicaba con la gente de la calle, con la gente importante, con los famosos, con los científicos, con los perros de la calle, casi, casi, con el panadero, con todo. Wow, Pero además me encantaba porque ella, más allá de su elocuencia, de su facilidad de palabra, se involucraba mucho la persona, en el individuo. Y de repente rompía el contexto de la plática y empezaba a adentrarse y a mí me cautivaban esos programas con wow. Cristina Pacheco. Luego tuve el gusto de que en cada vacación o en cada vacación obligada de la Ok, escuela, ok. que me mandaban a la casa, pues mi jefe me llevaba a trabajar, me llevaba a chambear. Mi jefe tenía un programa que empezaba, mi jefe fue precursor de un programa que se llama 60 Minutos Ok, con Juan Ruiz Gil hace muchos años, ¿no? Y eran muy bravos, eran los pioneros de los reportajes de campo, pero reportajes de verdad, de indagar, de investigación como se hacía antes. Y era un formato, se llama 60 minutos, y en 60 minutos te mostraban reportajes, pues de todo un poco, ¿no? Algunos muy crudos y algunos, pero muy vivenciales. Luego surge una idea de mi papá que se llamaba Cámara Infragante, Ciudadano Infragante, ok, sí, sí, hace sí. muchos años, Sí. luego fue Cámara Infragante. Entonces, yo empezaba a salir con mi papá y cargaba los cassettes y las pilas. Antes se usaban unas cámaras grandes que venían acompañadas de un asistente que era el que traía la casetera, se llamaba. Ok, Y eran caseteras porque traían un cassette grandote de este tamaño, de 3/4 de pulgada, unos cassettes así grandes. Entonces era una grabadora que estaba conectada con un cable con la cámara y le tenían que apretar play y rec para grabar. ok. Entonces se conectaba la cámara y play y rec y se iba grabando todo ahí. Y yo era el asistente de ambos. Yo traía las pilas de la cámara y traía los cassettes de la casetera. Qué padre. ¿Cómo qué edad tenías en Yo ese tendría entonces? unos 13 años, Ok, aproximadamente ok. 14 años por ahí. Wow. Y era fascinante, ¿no? Me dejaban ajustar la cámara a blancos. Antes no eran tan modernas, entonces antes de grabar tenías que ponerle una hoja en blanco a la cámara y ajustar los blancos Ok, para que ok. fuera lo más parecido a la realidad. Entonces ahí medio eduqué del ojo
Y tuve grandes maestros como el Pollito Castillero, que todavía está aquí viviendo en Cancún, un camarógrafo de los primeros de mi papá, y me dejaban jugar con las cámaras, ¿no? Y luego no había micrófonos inalámbricos, entonces era conectar además el micrófono a la A la... casetera. Entonces Ajá. yo tenía que estar cuidando el cable que no se enredara, cuidar el cable de la casetera, pero lo que más me encantaba, pues ver a mi jefe con el micrófono en la mano. No manches, qué Y chingón. era muy padre porque él era muy parecido a Cristina Pacheco, él entrevistaba a la gente y era todo dar, mi jefe, ¿no? Porque pues rompía el hielo y hasta la gente más tímida se le olvidaba que mi papá los estaba entrevistando. Y empezaban a platicar y echar chorcha y todo el rollo. Entonces ahí empecé yo, fueron mis pininos, podría decirse, del deseo de poder ser un metiche profesional. Muy bien. Porque eso soy, un metiche profesional, cara. Qué bueno. ¿Cuál fue tu primer... ya estaba, me estás platicando de que estabas ahí atrás, tras bambalinas. Ujú, ujú. ¿Cuándo fue la primera vez que ya estuviste enfrente de la cámara haciendo ya algo? Bueno, mira, Ciudadano Infraganti tenía unos sketches al final de cada bloque, eran Ujú. bloques antes de comerciales, el formato televisivo. Entonces, antes de que terminara el bloque, se hacían unas bromas, que era como chascarrillos en los que se hacía una broma alusiva al tema del programa, ¿no? Ok. Entonces, ahí fueron mis primeros pininos en los que salía yo de repente como actor o como fingiendo, y salían pues los actores, Charlie Valentino, Alfonso Dávila, Luis Marrón, y bueno, varias personas salían ahí. Y a veces yo llegaba a formar parte, ¿no? Ujú. Sin embargo, no me llamaba mucho la atención el tema de la actuación. Sí Ok. salía yo ahí, fueron las primeras, contestando tu pregunta, fueron las Ujú. primeras veces que salía a cámara. Pero ya siendo yo, a mí me gustaba salir a cámara siendo yo. Entonces, cuando llego a Cancún hace 25 años, me fui a dar un rol, me separo del trabajo de asistente ahí en Televisa y después de un recorrido por el mundo con mi hermano que me invitó, él vivía en Holanda Ok. y manejaba un hotelito y me dio la oportunidad de irme a Europa un tiempo y de ahí me estuve moviendo, viviendo y aprendiendo y después me vine a Cancún en el 2000 y aquí en el 2000, después de un tiempo de estar aquí en el 2004, llego a Cancún como videógrafo para una empresa de delfines. Me traen para ser videógrafo y hacer videos de las personas nadando. Y empiezo a generar unos programas de cómo editar con la cámara sin cortar. O sea, sin cortar Ok. me refiero sin editar, editábamos con la cámara directamente, corte directo. Entonces, Wow. era el movimiento, dejabas de grabar. Empezabas a grabar cuando la gente venía así, dejabas de grabar. Entonces, me apasionaba mucho grabar. Entonces, todo el tiempo me la vivía. Siempre he sido muy observador. Muy Sí, observador, soy se ve súper que... observador. Entonces yo veía cómo entrenaban y cómo alimentaban a los delfines y logré darme cuenta en qué consistía el refuerzo positivo, que es la técnica con la que entrenan a los delfines. Entonces yo andaba ahí diciendo y diciéndole cosas y sugiriéndole cosas a los entrenadores y demás, y que me jalan al agua y me dan mi cangurera con pescado y mi silbato. Entonces me volví loco y bueno, permanecí ahí 4 años trabajando para esta empresa, pero a pesar de que me encantaba, me apasionaba mucho los delfines y el contacto con el agua y con estos bichos fascinantes, y aparte ver a las personas, la magia que era para las personas estar en el agua con los delfines, no me sentía completamente como que era lo mío. Y en una ocasión me fui de vacaciones con mi perro, tenía una perra labrador, y me fui a Campeche y anduve por Calakmul con la cámara. Y anduve yo recorriendo y me empecé a grabar yo a mí mismo en Calakmul con mi perro y todo el rollo. Cuando regreso a Cancún le muestro esto a un amigo mío que se llama Jorge Cruz, entrañable amigo mío hasta la fecha, magnífico postproductor. Me dice, oye, brother, está de agasajo lo que grabaste. Es que era muy loco, me venía grabando los pies subiendo la escalera, Wow. narrando, yo volteaba y me grababa y nadie hacía selfies en aquel entonces, no existía el selfie. Claro, sí, No es... existía el término selfie. Ujú. Entonces me dice mi cuate, estás muy loco, güey. Me dice, estás muy loco. Y empezó, me dijo, oye, ¿puedo editar algo? Le dije, sí, sí, sí. Le dejé el material y todo el rollo. Y con el feeling que él tenía, le metió música, hizo esto, le metió un teaser, cortaba cosas mías, el principio lo hizo al principio, al final, al Ujú. principio, mezcló todo y quedó un producto bien interesante que a los dos nos gustó mucho y le dio una dinámica muy padre y se me ocurrió presentarlo en CIPSE. El director general era Mario Alcántara.
un gran Ok. amigo, un cuate muy buena onda. Y yo lo conocí por mi papá, el programa de mi papá se transmitía ahí, entonces Ujú. me dieron una cita y fuimos George y yo y presentamos el programa. Me acuerdo era un martes, ¿Cuánto duraba ese primer media hora, Unplugged? ¿Media hora? media Ok. hora. Si había buen Había material. buen material. Bueno, pero la sorpresa fue que empezamos un martes, presentamos en una sala de juntas Yocotorreando. Aparte le encantó el nombre porque George y yo decíamos, "Puta, ¿cómo le vamos a poner?" Ya me decían Ok. Yoko, que esa es otra historia, de dónde viene el Yoko. Pero me decían Yoko, entonces yo le dije, Yoko, pues es que me la paso, el programa que es, pues cotorreando con la gente. Voy cotorreando con todo el mundo, pues yo cotorreando. Y entonces dijimos, suena, Suena suena chingón. locochón, pinche Yoko. O sea, yo cotorreando, es yo cotorreando, pero aparte es yo cotorreando. Ajá. Entonces cuando se lo presentamos a Mario, nos dijo, está de poca madre el nombre, nos gusta mucho. Y nos dice, van al aire. Y yo, wow. Pero era un martes y le digo, no, te damos chance. Esto fue un piloto que te estamos enseñando. Me dice, no, este piloto ya se programa para el sábado. ¿Para el sábado? Me dice, sí. Entonces empezamos, salimos un 10 de diciembre de, 1900 de 2004. Ok. Salimos al aire y de ahí no paramos. Y empezamos a hacer programas 2004. del 2004. No existía Wow. YouTube. No existía. YouTube empezó en el 2006, 2008, 2006, 2006 y 2007 el por ahí. apogeo aquí en México fue con 2011 Sí, más o sí, menos, sí. ¿sí? Y y empezamos a hacer programas de Yocotorando y a la gente le empezó a gustar, porque era un formato en el que desde la comodidad de tu casa no había nada por streaming, no había nada así por internet todavía. Entonces desde tu casa ibas a dar el rol con un pinche loco que te iba platicando por dónde, cómo llegar, me bajaba del coche, entrevistaba. No decía ni agua, va, llegaba a hablar con la gente. Claro, de hecho Entonces a la sí. gente le empezó a gustar y tuvimos buenos patrocinadores. Había una aerolínea que se llamaba Aerocaribe y nos daba boletos. Entonces volábamos a Chiapas, volamos a otros Wow. lugares. Y entonces empezó a crecer el programa. Luego tuvimos a Martin Air, la aerolínea holandesa también, fue nuestro patrocinador. Qué bueno. Toyota fue nuestro patrocinador por 4 años. Entonces, Qué bueno, ¿eh? nos daban los coches de Toyota y andábamos por todos lados con los coches de Toyota. Nos divertimos mucho, aprendimos mucho, eché mucho desmadre, mucho, pero lo gocé. Fíjate que fue siempre un relajo muy sano. Yocotarando después se dividió en viajes, en destinos, pero también la gente me pedía cosas sociales. Y yo también Ok. sentí un compromiso con que Yocotorando tuviera una línea social. Entonces empecé a relacionarme más con la juventud, con los chavos de aquella época. Me buscaban mucho los chavos grafiteros Ok, ok. porque padecían mucho los levantaban y les pasaban cosas muy fuertes. Y se me acercaron a mí y los conocí cuando fui a grabar a la cárcel. Un amigo mío que daba clases de baile en la cárcel Ujú. me invitó a hacer un reportaje de lo que hacían en la cárcel para obtener ingresos. Y hacían tapetes con llantas cortadas, hacían hamacas y todo eso. Y yo fui a hacer unos programas yocotoreando. Fui de las primeras personas que entraron a las cárceles a hacer yocotoreando. Wow. Entonces, esa era la línea social Muy bien. y, y me apasionaba muchísimo porque me di cuenta que de repente Yocoterano se empezaba a convertir en la voz y el espacio para temas sociales, ¿no? Ok, pero siempre tratando de hacer lo que tú hacías, ¿no? Mostrar pequeñas cosas que muchos no les toman en cuenta. Sí. Y ahí. Pero ¿por qué Yoko torreando? ¿Por qué Yoko? ¿Por qué te dicen Yoko? ¿Por qué no pueden mencionar tu nombre? Además, mi nombre es Judson. Judson es mi nombre, se escribe Ok. Hudson, Judson. Es el nombre del abuelo, mi abuelo de parte de mi mamá. Sí, mi abuelo se llamaba Lowell Judson. Era un extranjero de ascendencia irlandesa, Wow. ¿no? Y se casó con una mexicana, mi abuela, de Veracruz, y yo recibí el segundo nombre de mi abuelo. Él se llamaba Lowell, que se llama mi hermano Lowell, el mayor, y ya me pusieron Judson. Judson, me encanta mi nombre, no tengo tema, pero sí, efectivamente, no es un nombre muy común en México y la gente me decía Johnson, o Jason, o Jackson, me cambiaban. Y no me molestaba, pero decía, puta, que Jackson, no soy Jackson, no soy Jason. Entonces, desde muy chavo me gustaron las artes marciales. Yo practico artes marciales y me fascinaban las artes marciales. Soy un ferviente seguidor del Bruce Lee y Ok. del Jet Kune Do y todas las artes marciales de aquel entonces. Eran fascinantes, ¿no? Tim Lee, Sí, artes marciales mixtas, igual un eso ya actor. es muy nuevo para mí. Ah, ok, ok, Eso ya es ok. muy nuevo para mí. Sí los conozco Ajá, y Jiu-Jitsu y todo eso, pero ajá. ya es muy nuevo para mí. Pero me encantan, todas las artes marciales actualmente me encantan. Pero yo practiqué karate do japonés.
Ok. Sí, practiqué una técnica de karate japonés que se llama Goju Ryu. Y las patadas tienen sus nombres en japonés. Geri es patada. Entonces, Mai Geri, patada de frente. Mawashi Geri, patada giratoria. Y Yoko Geri es la patada de lado. Muy bien. Quienes han visto una película de Bruce Lee, es con la que siempre rompe su mandarín en gajos a todos. Al final La de la patada de madriza lado. que está del trompo, la que mete al final, esa es la Yoko Geri. Y yo la aprendí muy bien. Y tenía un muy buen maestro que me entrenó muy bien, la verdad. Y como veía que tenía facilidad para mover las piernas, eh, esa era mi alma secreta, la Yoko Geri. Entonces, cuando yo competí en karate en los torneos, me encantaba competir. Sí, y cuando competía, mi maestro me gritaba, ¡Yoko! ¡Yoko! Y la gente pensaba que me llamaba Yoko. Ok. Pero él se refería, utiliza la patada. Aquí utiliza la patada. Claro. Entonces al final la gente me decía, Yoko esto y Yoko lo otro. Y se quedó el Yoko. Entonces me empezaron a decir Yoko, Yoko, Yoko. Y así me empezaron a llamar desde los 14 años. Wow, prácticamente. Yo creo que toda la gente te conoce como Choco. Muchísima gente me conoce como Yoko. ¿Y te gusta, no? Me gusta, Está chévere. no tengo inconveniente, me gusta Yoko. Ok, perfecto. Aunque te voy a decir, Yoko es nombre de mujer en japonés. ¿En serio? Entonces me he encontrado japonesas que les digo, oh, watashi wa Yoko desu. Y se ríen, porque es nombre de mujer. ¿Cuántos idiomas sabes, amigo? Saludar Ujú. como en 10. Ok. Sí. ¿Y especialista o conocedor? Inglés. Ok. El inglés lo hablo al 100. Ok, qué bueno. Sí, no me acuerdo ni cuándo aprendí. Es culpa de mi mamá. ¿En Irlanda qué idioma? ¿Inglés? ¿Inglés? Ah, ok. Bueno, hablan el Dutch, hablan holandés, tienen su propio idioma, pero gran parte de la gente de allá habla inglés. Ah, muy bien, perfecto. Ujú. Volviendo al programa Yo Cotorreando, ¿todos los capítulos los tienes? ¿Puedes disponer de esos capítulos? Sí, el 95% los tengo. Ujú. Algunos los tengo en memorias, guardadas en memorias externas, Ok. y otros programas los tengo en el formato que los hacía, que eran cassettes mini DV. Eran unos cassettes chiquitos, mini DV se llamaban. Y sí, los tengo en la casa, los tengo precisamente ahí guardados en espacios especiales con sus bolsitas para eso. Y estoy haciendo algunas remasterizaciones de esos programas. Muy Nada más bien. que pues me ha tomado un poquito de tiempo, han pasado muchas cosas, me he diversificado y a lo mejor no le he atendido ahorita mucho tiempo a la parte de Yo Cotorreando. Pero ese sí los tengo. Contestando tu pregunta, tengo todos los Ok, programas. perfecto. ¿Y cuántos capítulos hubiera? Wow. Pues échale en 2004, 2010. Estamos hablando de Wow. 10 años. Yo calculo que tengo como unos 180 capítulos aproximadamente. No manches, tienes oro puro por ahí. Sin contar el material en bruto que tengo, que muchas veces no sacaba todo lo de los viajes. O Ujú. sea, tengo mucho material, mucho pietaje. Lo tengo ahí inédito. Y sí tengo considerado hacer algo, pero es parte de un plan que Ok, tenemos para un futuro no muy lejano. ok. Pero sí, definitivamente vamos a empezar a sacar cosas de antaño. ¿Sigues trabajando con tu amigo? ¿Con el George, que nos quieres? separamos. Ujú. Fíjate que a la mitad de Yocotorando, por ahí del 2007, él tomó un camino diferente. Le atrajo más la música, formó un grupo y andaba de DJ. Y se juntó con los Rastrillos, no, con los... ¿Cómo se llamaba este grupo? Con Renato Dorfman, otro gran amigo mío, un escultor. Bueno, hicieron un proyecto en conjunto y me clavé yo. Y ahí fue donde yo aprendí a editar. Ok. Porque me quedo sin mi editor a la mitad Ujú. del camino. Entonces me volví el hombre orquesta. Entonces yo era el que grababa y yo era el que editaba Yo Cotorreando. Wow. Entonces los últimos 6 años yo grababa, entrevistaba, eran mis relaciones públicas y todo el rollo, y yo editaba el programa. Después me apoyó mucho una novia muy linda que tuve, maravillosa, de la cual me enamoré desde que entrenábamos delfines, la conocí Muy ahí, bien. y me flechó. Y ella es comunicóloga muy, muy, muy trucha, le gira la ardilla tremendamente. Y luego hicimos equipo cuando me separo de George. Ella entró al quite, me apoyó en relaciones públicas, en cuestiones administrativas y de organización, porque soy un relajo. Entonces ella me ayudó mucho y ella se incorporó, y los siguientes 6 años seguí nada más con ella, que es la Sandía, que es la mamá de Sí, mis la vi hijos. La algunas Sandía es veces mi mujer.
Sí, saluda a la Sandra. sandía. ¿Por qué? Ah, ok. Sandra, Sandra la ok, sandía. ok, perfecto. Así le Te iba a decíamos de preguntar porque cariño. veo que en el programa sí le decía sandía. Sí, ella viajó mucho y aparece mucho en muchos programas, en los Ujú. programas en Europa y todo, y ella andaba ya conmigo. Qué chévere. Algo de muy peculiar de los capítulos de Yo Cotorreando y que también me gustó mucho verlo, que muchas veces el protagonista es a la persona a la que tú estás entrevistando. Prácticamente se escucha tu voz. Y le contaba a mi sobrino que era, es como que llegas y algunos así como temerosos, como que, ¿y este qué? Y en el momento de que tú abres la boca y empiezas a formular las palabras que le quieres decir a la persona, automáticamente la sonrisa se les pinta. Qué buena onda, qué Esa perciba es eso. onda, eso es tuyo de ti o lo fuiste aprendiendo conforme fuiste platicando con la gente. Eso me interesa mucho. Pues nos fuimos soltando. Sí, Ok. definitivamente son horas de vuelo y te vas conociendo, ¿no? Al principio hasta yo me intimidaba un poco Ujú. porque en aquel entonces el efecto de la cámara en la mano era muy fuerte, muy poderoso para las personas. O sea, Sí. era imponer y era invasivo, hasta para algunas personas era invasivo. Llegabas con la cámara en la mano y yo no era de... Una de las diferencias entre mi jefe y yo es que él traía camarógrafos con micrófono y yo era mi propio micrófono con la cámara y yo era mi camarógrafo. Entonces tuve que ir conociendo el modo para no ser tan invasivo con la gente y colocar la cámara de cierta manera en la que no se dieran cuenta. Entonces estaba yo conversando con la persona y traía la cámara Ok. aquí abajo, o me la ponía acá, o de repente la ponía acá abajo. De hecho, Perdón. era una cámara pequeña, yo creo, ¿no? Porque también Empecé es... con cámaras medio grandes. Ok. Traía una Sony 1000 y traía otras cámaras que eran camarones de este tamaño. Luego te voy a mandar unas fotos de esas, que en mis primeros selfies. Se ve la cámara grandota. Yo nomás le volteaba el monitor y ya medio me calculaba y me veía, porque era el selfie. Al principio no podía voltear la Claro. pantalla y era calcularle, ¿no? Entonces de Ujú. repente sí medio me salía de cuadro y todo eso. Ya después eran cámaras más pequeñas, ¿no? Y eran cámaras pues, diferentes a las que tenemos hoy en día. Y sí imponía a la gente. La gente se sacaba un poquito de onda Ok. con la cámara. Entonces yo fui buscando la manera en la que se sintieran cómodos. Entonces mis preguntas los iba encauzando para que se olvidaran que yo traía una cámara en la mano. Sí, de hecho se nota Vamos a mucho echar el que church. practica exactamente como que Ujú. eh, haciendo lo que tú estás haciendo, pero de una manera muy sutil y Así es bastante completamente. chévere. Qué buena onda. Háblame de esos momentos especiales que te regaló yo cotorreando, alguna anécdota que me quieras contar que digas, vale la pena o en ese momento dijiste, wow, qué hermoso. ¿Puedes contarme algo sobre eso? Uy, te podría contar muchos. Yo digo que es creo que es abrir un diván y echarle un clavado. Yo creo que Sí, es innumerable la lista de satisfacciones que tuve con Yoko Torreando. qué bueno. Y sobre todo el darme cuenta que a la gente me llegaban cartas a CIPSE. Yo llegaba de repente a entregar el programa y tenía bonches de cartas así, escritas a mano. Y eran gente de diferentes lugares de aquí, de la región, y algunas personas mayores también me mandaban cartas. Y era muy bonito porque una señora me mandaba una carta, una señora de 60 y tantos años, ¿me entiendes? Wow. Yo apenas leyendo su puño y letra que me decía, usted me llevó a subirme a la torre que solo vi en la postal que mi hija tiene en el refri. Me dice, y usted me llevó a conocer cómo se sube a esa torre por el elevador. Qué Y ahora la chévere. Torre Eiffel, por ejemplo. Entonces, en parte de uno de los programas de París era yo subiéndome por el elevador de la Torre Eiffel y apretando el botón y con unas personas de Chihuahua platicando y salir del elevador en la Torre Ujú. Eiffel, porque ves la Torre Eiffel, pero pues nadie te llevaba en aquel entonces a Claro. vivir la sensación de ir en el elevador, ¿no? Entonces, recibir una carta en donde me decía la señora esa experiencia y me la narraba con lujo de detalles, así veía que había visto el programa. Sí, luego usted me llevó al metro y se atoró en el metro y no supo cómo meter el boleto, cómo me reí. Y me acordaba del No programa y tenía razón, cómo manches. me reí. Decía, sí, cierto, pinche loco, yo trataba de meter el boleto en París y lo metía mal y pum, me trababa y todo eso y la gente. Y otra señora que me decía, me diste vértigo, porque hacía unas tomas, una vez hubo una fiesta en Playa Delfines, Ok. muy grande. Querían romper un récord de hacer una fiesta gigantesca ahí, ¿no? Y nos invitó a volar en el helicóptero una empresa que está aquí en la zona que se llama To Fly 7, Ujú. con un piloto muy loco. Entonces me acuerdo que nos subimos Andy y yo al helicóptero a hacer unas tomas
Y, y el capitán muy aventado me dijo, sí, quitamos la puerta del helicóptero. Y quitaron la puerta del helicóptero. Me dice, no, tú ponte cómodo. Me dice, nada más ponte el cinturón doble. Me dice, ¿te quieres sentar? ¿Cómo quieres? Y yo pensé que era broma. Me dice, ¿te quieres parar en la pata del helicóptero? No Y yo manches. entonces le digo, sí, sí, yo me paro aquí, me voy sentado. Y no era broma. Me dieron chance. Y yo así, ¿me puedo ir sentado? Sí, ya vamos a despegar. Y yo, y espérame, no era broma, pero pues, ¿cómo? Pero entonces me pusieron el cinturón, 2 cinturones, pero yo venía sentado en la orilla de la puerta y venía con los pies en la pata del helicóptero, No que tienen manches. como unas zapatillas ahí para que te pares, pero venía afuera del helicóptero. No tienes vértigo. No, 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 Qué bueno. me encanta la velocidad y la altura. Y me acuerdo que despegó el helicóptero y veníamos haciendo unas tomas en la playa Ujú. y y de repente pasó por toda la gente, taca, 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 y se fue hacia el mar el helicóptero. Y cuando se fue hacia el mar, empezó a subir, taca, 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 taca. Yo me acuerdo que yo venía en la pared así y venía con la cámara y de repente empecé a sentir que el helicóptero se empezó a ir así, 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 así. Oh, Pero y empezó a escuchar cómo se forzaba la máquina del helicóptero. Taca, 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 taca. Y se puso así, y ya que estaba el helicóptero así, y yo parado aquí, así, y yo parado aquí afuera, lo dejó caer así el helicóptero al mar. hijo de la Era un chica. piloto, después me enteré que era un piloto de las fuerzas especiales de la policía. Wow. Entonces lo contrataba la policía para los apañones en la selva de los campamentos de delincuentes y de gente. Entonces estaba muy loco. Entonces el helicóptero venía cayendo así. Fue impresionante porque yo veía que el helicóptero iba contra el mar y nada más vi cómo lo le volvió a levantar. Pero en el programa yo venía grabando todo. No Y aparte se manches. iban mi grito y el de Sandy. Y mi mujer, ¡ah! Entonces la señora que otra señora me escribió, me dijo, usted me dio vértigo porque lo vi en el helicóptero. Entonces era muy agradable ver cómo había una interacción. No era de mails ni nada, me mandaban cartas. Ahí las tengo guardadas y Qué era muy bueno. especial porque la gente disfrutaba, la gente me pedía temas. Ok. Te digo que me acompañé mucho a los chavos, me invitaban pandilleros a las regiones Qué y chido. llegaba yo a grabar con César Ariza, un buen amigo. Está grabando, ¿verdad? Todavía Seguro. no, sí, sí. Quiero perderme de nada, ¿eh? Ok, No, pero el ok. blooper. Y llegaba yo a la colonia y llegaba y me bajaba y traía mi cámara y me bajaba ya grabando, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y decía, Yoko. Y había esos cuates así medio seriezones y todo el rollo. Y me invitaban, y yo no, yo dije, pues me van a invitar a conocer a la pandilla, ¿no? Entonces se Ujú. llamaban, ¿cómo se llamaban? Creo que eran los pelones Ok, o los escualos, no recuerdo bien. ok, ok, Pero andaba ok. yo con ellos y me decían, ya vamos a rockear. Entonces yo dije, puta, vamos a rockear. Digo, pues no veo el equipo, o sea, vamos a hacer música. Yo dije, van a hacer hip hop, vamos a rockear, ¿no? Y dije, ok, se va a poner bueno, ¿no? Y sí, sí, se va a poner buenísimo. Y empezaban a agarrar piedras de la banqueta y todo el rollo. Yo, algo está pasando, ¿no? Y yo grabando, le digo, oye, ¿qué está pasando? Y me dice, no, ahorita vas a ver qué está pasando. Y venían unos cuates caminando a lo lejos y me decían, estos güeyes no van a pasar por aquí. Entonces fue cuando entendí, dije, no, güey, se van a madrear con Vas a esos presenciar cuates, se van a una madrear con riña entre ellos. bandas. No, sí. Yo le dije al cuate que me estaba diciendo, le digo, oye, 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 ¿se van a rockear? Me dice, sí, de rocas, Yoko. Y yo así de, no, le digo, aparte el cuate venía todo golpeado, le acababan de coser un día antes de una madriza de 2 días antes, y el cuate con el ojo casi cerrado así, sí, no se la van a acabar porque esta es nuestra calle. Entonces yo le decía al cuate en la entrevista, oye, o sea, ¿se van a madrear porque ellos van a pasar por su calle? Sí. Y le digo, no mames, le digo, no entiendo la lógica. No, es que esta es nuestra calle. Yo decía, pero ¿por qué es tu calle? O sea, ¿por qué se van a golpear? Le digo, aparte, estás todo madreado. Entonces, sí, porque esto fue antier, que no sé qué. Le digo, ¿eso te pasó antier? Sí, y voy a ver quién me lo hizo para que yo le digo, no, le digo, oye, güey. Entonces le dice, oye, ¿y tu mamá qué piensa? ¿Tienes madre? O sea, ¿tienes mamá? Ujú. Sí, pues sí tengo mamá. ¿Y está preocupada por ti? Sí, está preocupada, me vio golpeado, llegar golpeado. Digo, ¿y es necesario que la preocupes así? Y se me queda viendo el cuate y me decía, no me hagas pensar en mi mamá. Le digo, no, es que piensa en tu jefa y piensa, y otro llegado acá, no, sí, que no sé cuánto. Y un cuate llama y le digo, oye, ¿tú tienes mamá? Me dice, no, pero yo tengo mi familia. ¿Y tienes hijos? Sí, tengo. Y pues decía, ¿por qué te andas madreando con tus hijos? O sea, ¿qué le vas a...? Le digo, un mal golpe de esos, una piedra, te mata.
Entonces le dije, oye, aguántame tantito. Y les dije, por favor, denme unos minutos. Y me fui corriendo con los chavos que venían. Ok. Y pensaron que yo iba contra ellos, porque me aventaron 2, 3 piedras, los primeros, hasta que les levanté la cámara y se las enseñé. Y uno me reconoció, y creo que eran los pelones, me acuerdo. Porque llegué diciéndoles, oiga, los pelones no madrean a los pelones. Le digo, no madrean a un pelón. Le digo, no madrean a un pelón. No manches, Entonces estabas en llegué peligro en ese y momento, le ¿eh? dije, oye, carnal, ellos se van a aventar unas piedras ustedes, pero ustedes también. Le digo, vale la pena este tema. Entonces fue un programa muy emotivo porque terminé entrevistando a la mamá, terminé entrevistándolos cuando dijeron, ya vamos a parar este tema, ya. Y luego resultó que uno de los cuates que estaban ahí, yo lo había entrevistado en la cárcel, ya había No salido y era manches, parte de sí. la banda. Entonces le dije, oye, ¿y quieres volver? Y es que tú me entrevistaste, le digo, y ya estás aquí, le digo, ¿quieres regresar? Le digo, ¿vale la pena? Entonces fueron unos programas que a mí pues me tocaron, porque hasta la fecha me he encontrado chavos que entrevisté en aquel Qué entonces. chido. Muchos ya en otro plan, mucha gente rehabilitada. Estuve haciendo programas también en clínicas de rehabilitación Ok. muy fuertes, unos programas muy fuertes, en los que me daban entrevistas y algunos de ellos me daban la entrevista, pero me pedían de favor no salir. Entonces ponía yo la cámara en la parte de atrás y solo me veían a mí, salía yo a cuadro Wow. y ellos me decían cosas muy fuertes. Entrevisté chavitos que vendían y que eran tiradores. Ese día de las pandillas, entrevisté un chavito muy gandalla y que llegaba y que me decía, es que yo vengo bien, listo para todo. Y le decía, le digo, no, tú vienes bien, andas puesto, te metiste algo. Y sí, se había metido, acaban de fumar, ¿no? Unas piedras que les llamaban. La madre. Fuerte, ¿eh? Y llegaba el cuate que se las había dado a vender y yo lo estaba entrevistando y el cuate diciendo, dile, qué verga, dile la neta, que no sé cuánto, que no sé qué. Y el chavo, pues sí, y le digo, ¿y cuántos años tienes? 12 años. 12 años. Entonces, sí fue fuerte. Recibí también 2, 3 calambres. Este, sobre todo los calambres vinieron de... ¿A qué te refieres con eso, con los calambres? Los calambres fueron cuando me dijeron que ya no grabara Ok. o que ya no sacara programas. Pero curiosamente no fueron con gente, ni con pandillas, ni nada. Ok. Fueron con las autoridades de aquel entonces, presidentes municipales. No manches. Querían vender el Parque Cava y convertirlo en un estacionamiento. Y yo estuve en mi programa haciendo entrevistas con los que iban a hacer deporte ahí y les daba el espacio para externar su molestia, ¿no? Ok. Y también hice muchos programas de la basura. Entonces me iba al tiradero municipal. Oye, fíjate que eso es uno de los pendientes que he tenido, se lo he comentado a mi amigo Raúl, que tengo muchas ganas, algún día lo voy a lograr, de pasar una noche a ver cómo trabajan, qué hacen. No me importa la peste, ya una vez fui a tirar a basura y me impresionó ver cantidad de personas en este lugar. Pero, ¿qué tú quisiste en ese momento? Yo fui, encontramos los basureros, el basurero, Ujú, entramos y subí a las montañas de basura. ujú. Y en ese entonces, el presidente municipal de aquel entonces ya murió. Era un cuate, X cuate. Era el que estaba aquí en el Arco Norte, ¿no? Sí, Ah, ok, ok. hace mucho tiempo. Sí, claro. Pero se veían pirámides de basura, los veías desde lejos, inclusive había personas que pensaban que era una zona arqueológica, de que se veían las pirámides, pero era basura. Pero aquí el tema es que las autoridades decían que habían colocado una red para impedir que los lexiviados, Ujú. el jugo de todo el desecho se fuera al subsuelo. Sí, Y porque era es mentira, negro eso, es sí, contaminante. sí. Entonces yo lo saqué en el programa y sí me llegaron a decir que pues que ya no lo sacara. Llegué a sacar a una constructora muy fuerte, no vamos a decir el nombre porque sigue haciendo cosas, pero una constructora muy poderosa, sus camiones tirando en el manglar, tirando desechos. Me digas. Y lo saqué. Entonces Wow. sí me llamaban y luego me llamaba mi papá para decirme, oye, ya me llamaron a mí para que yo te diga a ti que les estás pegando. Y le decía, gordo, pues están cabrones estos cuates. Digo, o sea, yo no estoy inventando nada. Decía, yo Claro. solo estoy sacando lo que tenía que sacar. Y bueno, acaba de nacer mi hijo, el mayor acaba de nacer. Y mi jefe me dijo, mira, me encanta, yo soy como tú y me encanta que seas así, pero los tiempos han cambiado. Me dice, ahorita tienes a tu Ok. cachorrito y todo eso. Me dice, más piénsalo. Jesús. Y lo pensé y lo seguí sacando. Saqué un, y saqué un segundo programa, Una ¿no? chingada actitud.
Así es como deberíamos ser todos. Como el periodista que rellena. Claro, a ver, amigo, ¿hasta qué punto eh, a mí me interesa personalmente de la preparación que tenías para hacer un capítulo? ¿Había un tipo de guión? ¿Te lanzabas a la aventura? ¿Había un poco del todo? Había un poco de todo. Ok, Sí, había un poco de todo. Aunque cuando entró Sandy, ella sí tiene la cara de comunicaciones, yo no tengo carajo. Pero crecí. ok. Pero mi mujer sí, es muy ordenada, era muy ordenada. Ella sí me organizaba la información, las entrevistas, como si fuera mi gente de relaciones públicas, tiene todo cuadradito y todo el rollo. Pero también Yocotorando era muy espontáneo, Ok, era muy, muy espontáneo, y dependiendo de la temática. Entonces sí era muy, muy espontáneo y eso era lo que le daba también cierta esencia al programa. claro, totalmente. Sí, Ujú. eso es lo que le daba el alma. Si viajábamos a algún destino por varios días, pues sí tratábamos de conocer qué había en esos Ujú. lugares y todo eso. Pero siempre Yocotoreando era, planeábamos y nos salíamos del plan, Muy bien, salirnos de fuera de ruta. Entonces, eso es Yocotorreando. Y fíjate que Yocotorreando es un reflejo de mi vida. Así es mi vida. Yocotorreando es una forma mía de ver la vida, en la que yo reconozco las cámaras como uno de los inventos más maravillosos del ser humano, que qué han chido. sido capaces de capturar un momento de la vida. Claro, totalmente. Fíjate qué fascinantes son las cámaras. Captan un pedacito de existencia para luego reproducirlo. Ahora lo podemos condimentar con música, lo podemos editar y darle cierta forma, ¿no? Y cierta intención, pero son fascinantes las cámaras. Pero sí es muy interesante y es lo que me ha cautivado siempre de tratar de mostrar la esencia. Claro, sí, porque al fin de cuentas nuestros recuerdos ni siquiera sabemos si lo que estamos recordando pasó de esa manera. Muchas veces he contado yo, por ejemplo, historias de mi vida que luego han pasado tanto tiempo y digo, oye, ya cambió totalmente ¿Ya esta cambió? historia. Sí, Claro, completamente. y eso, por ejemplo, a mí me encanta mucho la fotografía Ujú. y obviamente también grabar cosas, tomar fotos, donde quiera que vaya, quiero Sí, y eso nos ayuda también pues a eso, a darle más, digamos, veracidad a nuestros recuerdos. totalmente, Claro, entonces qué chévere, totalmente. qué chévere. Háblame primero de tus top 5 de comidas que te han volado la cabeza, porque eres muy garnachero, ¿eh? Suta, yo soy, mira, me encanta la vitamina, soy fan de la vitamina T. O sea, tacos, tamales, tortas, tostadas, todo lo que pueda empezar me fascina. Ajá. Me gusta mucho, sí, me gusta mucho comer, pero si me dijeras qué te gusta, los 5 top, mira, yo creo que me gusta el mole, Muy bien. me encanta el mole. En cualquiera de sus presentaciones, un buen mole bien preparado con su cacahuate, su chocolate, con todo ese condimento. Le entro al mole Doña María también, ¿no? Claro. Sí, hasta crecí con los vasos Doña María en mi Sí, sí, casa, ¿no? Típico que totalmente. te quedas con los vasos, Debería ¿no? traer de esos al programa Sí, sí, para que... sí, sí, sí. Son buenos los vasos. ¿Y qué más me gusta? Los tamales me gustan, pero con frijol y crema. Con frijol y Sí, crema. tamal con frijoles, Ok. frijoles negros y crema. Y le echas la crema. Puta, cabrón. Saben No delicioso, una manches. delicia. Se los recomiendo. Y los del paisa son sabrosísimos. ¿Qué más me gusta? Pues los tacos al pastor. Y los Ok. tacos de buche. Buche, me encanta el buche. Muy El bien. buche y la maciza. Me encantan los camarones. Ok. Y me encanta el ajo. El ajo y la cebolla me encantan. Tú eres de los que sacan los Yo me puedo dientitos comer, de ajo. sí, Muy me los puedo bien, comer, sí, por supuesto. Y todo lo que podemos cocinar con ajo me encantan. Y de comida complementaria también el nopal me gusta mucho y el aguacate. Ok, perfecto. ¿Hay algún alimento que no te guste? Que digas, El te lo hígado, probé y... el hígado. No me entra el pinche No hígado, por más que vea manches. tampoco aquí al carnal, no más. Puta, yo sufría cada vez que, aparte lo olía cuando mi mamá le estaba cocinando y decía, puta, ¿cómo le El voy a famosísimo come hígado zafo del hígado? encebollado, ¿no? Sí, sí, sí. No, y es muy saludable Sí, el sí, hígado y sí. todo, pero no, yo lo evito, lo evito. ¿Sabes de qué soy muy fan? Que también es uno de mis males, caray. Las sincronizadas. Ok. Puta, a mí me gusta, yo soy feliz con jamón, queso y tortillas de harina. Y las tortas del Chavo. O sea, el Qué jamón y el chido. queso, soy fan. Me gusta el jamón, el queso y un buen bolillo. Ujú. Puta,
armarte una manches, torta, qué me chingón. encantan de tortas. Mi último cumpleaños, mi mujer me dije, ¿qué quieres hacer? Y todo, y dijo, carnes frías, una mesa y 2, 3 carnales, ¿no? Wow, Y mis sí. Heineken cero, Qué chévere. consentido. Ya, y así era, salami, jamón serrano, pepperoni, me encanta el queso. Sí, me fascina el queso, pero no el queso jete, no. Sí. Has probado No mucha el queso clase, Hayes, ¿no? ¿no? Has probado muchas clases de quesos, de Sí, los apestosos, de los... los apestos son buenísimos. Hay un queso que es el queso camembert, que es el que Ok. trae como una cenicita, que es en realidad es como un hongo, que parece que ya está rancio el queso, pero que No huele a manches. madres, así, pero es buenísimo. El queso azul que le llaman, ¿no? Pero es como el camembert que Ah, le sí, llaman, sí, sí, es sí. He muy oído hablar sabroso. mucho de eso. Perdón, gorgonzola. No, ya le andaba yo regando, no es camembert, es gorgonzola, se llama ese queso. El queso azul. El queso azul. Wow. Me gusta el queso mucho. Amigo, me estabas hablando hace un rato de que tuviste un viaje en Rusia. Ujú. Hay sin fines de viajes, ya me di cuenta, pero me interesa saber cómo es Rusia, la gente. Bueno, Eh, fuimos en el 2007. Ha cambiado ok, mucho Rusia desde que fuimos. ok. Fuimos en el 2007 y estaba precisamente en esa transición, en ese cambio. Y fue fascinante porque yo nunca había estado en un lugar con tanto frío. Había estado en lugares fríos. Ok. En el Ajusco, en el Popo, en el Iztaccíhuatl y en 2, 3 lugares por acá, ¿no? Pero estar a 28 grados bajo cero, No nunca me manches. imaginé estar. Está muy cabrón, muy cabrón. Pero fue fascinante porque es otra cultura. O sea, para donde volteas los letreros no puedes leer lo que es otra Ujú. idioma Claro. completamente diferente. Y también la gente es diferente, ¿no? Y la pasamos muy bien. Llegamos de madrugada. Nunca se me va a olvidar el primer momento en el que salimos del aeropuerto. Fuimos por nuestras cosas y ya veníamos saliendo. Teníamos un transporte y en el momento que cruzamos la puerta, cuando yo respiro, hasta me espanté porque fue tan frío el aire que me llegó a los pulmones que le dije, no man, me tuve que poner las manos así No manches. para calentar el aire y respirar y luego ponerme así todo y nos fuimos luego por unos gorros de esos porque se te congela a tal grado los cartílagos de las orejas que la persona que pasó por nosotros me dijo, ni de chiste te vayas a doblar la oreja porque está tan congelado que la gente clac, se le rompe. No digas tragedia. O sea, no se le cae el pedazo, pero se Claro, le rompe claro, el claro. cartílago. Entonces, Wow. cuando se te enfría, cuando se te calienta, ya traes roto el cartílago. Está muy cabrón el frío. No manches. Pero fue una experiencia fascinante. Conocimos allá. Tengo una foto con Vladimir Putin. ¿En serio? Sí, se las voy a enseñar un día. Tenemos una foto con Vladimir Putin, mi No, esposa y yo. dicen que Putin es muy... ¿Putin? Sí, sí es muy Putin. O sea, que tiene mucha seguridad y así, ok. Te digo que es admirable. Es un cabrón fantástico. Es un cuate súper especial. Es un cuate que le gira la nariz. Está bien el carnal. Sí, sí es muy Putin, perdón. Pues es que sí es muy Putin, ¿no? Pero no, fíjate que es un cuate muy inteligente. Yo lo admiro mucho. Mucho. No soy muy tema de cuestiones políticas y todo eso, pero soy muy observador. A mí el lenguaje corporal me dice muchas cosas de la persona. Ok. Y la propiedad y la educación y todo eso también te dice en qué frecuencia anda la persona. Y él es un cuate muy, muy, muy astuto, muy inteligente y muy sensato, con unos valores muy elevados. Ok, qué Mm. bueno, ¿eh? Y muy Tú, Putin. tú me estabas contando un poquito sobre una filosofía de conexiones, de... Háblame un poquito sobre eso, porque será muy interesante, pero te acoté porque quería que salga en el podcast. Pues mira, yo te voy a decir algo. Una vez que llegas al quinto piso, yo voy a cumplir 50 y... Puta, no sé, cabrón. No sé si 53 o 54. Y es real, no me acuerdo. A ver, luego ahorita sacamos cuenta. 72, soy del 72, voy a cumplir 54. Si mal no... ahí mi ¿Pero haces matemática deporte no. o porque te ves muy joven? Pues ¿sabes qué? La- Que... Me sorprende, dice. ¿Sabes qué pasa? Que siempre he creído que la edad es un estado mental. Ok, claro, Y totalmente. soy una persona muy metafísica. Mi madre me inculcó la metafísica desde los 10 años. Tuvo de una manera muy acertada regalarme un libro que se llama Cuatro libros en uno, de una señora venezolana que se llama Connie Méndez, que fue una precursora de la metafísica a nivel global.
Y la metafísica no es nada más que reconocer que hay algo más allá de lo que vemos y de lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Y que tenemos una capacidad y un potencial de, pues, de elegir la energía que emana de nuestro cuerpo y la energía que recibimos del universo y de nuestro exterior. Nosotros somos seres antena y estamos recibiendo y estamos emanando de nosotros al mundo constantemente una energía que es tu campo electromagnético. ¿Sí? Eso es lo que te hace, pero tú lo has ido construyendo. Cuando eres niño, no lo puedes construir porque tú estás apenas recién llegado y estás apenas acumulando experiencias. Claro. Sin embargo, tienes una radiancia impresionante. Los niños tienen una radiancia porque acaban de llegar al mundo y son puros. No hay maldad, no hay cuestiones, no hay frecuencias bajas. Los niños, cuando son pequeños, tienen su frecuencia elevadísima, ¿no? A menos que realmente vivan en un ambiente hostil y estén sometidos y la estén pasando mal, ¿no? Realmente un niño no se preocupa por cosas y está viviendo la vida en plenitud y eleva su frecuencia. Conforme vamos creciendo en edad, 7, 8 años, 9 años, empezamos ya a tomar decisiones. Es la edad de tomar de decisiones. Y es en esa edad en la que empezamos nosotros a elegir de manera inconsciente el tipo de energía que permitimos que nos impacte y que nos influya y el tipo de energía que empezamos a emanar a través de nuestro comportamiento. Ok. Conforme vamos creciendo, podemos volvernos más responsables siempre y cuando nos demos el tiempo de entrar en esa conciencia. Esa conciencia no es otra cosa más que la voz, la verdadera voz que te habla. Pero esa es la voz que eres tú, porque conforme vamos creciendo, el mundo nos empieza a moldear y entonces vamos dándole entrada y le vamos dando volumen a una voz que es la que nos empieza a regir y nos empieza a llevar a tomar ciertas decisiones, pero es el ego. Es el ego, lo Ok. conocen como el ego. Muy bien, muy bien. Entonces el ego nos va estableciendo la personalidad, Ujú. que la personalidad o las personalidades no son otra cosa más que las máscaras. La palabra personalidad en su definición etimológica significa máscara. Entonces esas personalidades son las máscaras. Entonces la gente de repente empieza a crecer y avanzar en edad y empieza a fijarse personalidades. En un ambiente soy así, en mi casa soy así, en el trabajo Claro. soy así, en la escuela soy así. Y se van poniendo Exacto. diferentes máscaras. Y aquí lo interesante es aprender a reconocer cuál es tu verdadera voz, la que te escucha. Hay una voz, entre todas las voces, hay una voz que realmente es la tuya. Y es la voz que está conectada con un poder superior. Pero el mundo está tan elevado, el volumen y el ruido del mundo, que perdemos la percepción de esa De esa voz. voz. A menos que hagas un esfuerzo a conciencia y empieces a darte el tiempo para recuperar esa capacidad de percibir. Y digo voz, pero no es que sea una voz que te habla, es una sensación. O es lo que Ok. conocemos como intuición. Claro. Es la intuición. Ok. Y tú, digamos que yo quisiera encontrar esa voz, porque vamos a ponerlo así, un ejemplo práctico, digamos. Haces meditación, ¿cómo puedes conectar tú con esa voz que probablemente muchos ni siquiera sabemos cuál es? Pues mira, yo lo que recomiendo es la respiración. La Sí, respiración. sí, eso es muy No tienes que bueno. ser ni erudito en yoga, ni tampoco hacer kung fu, ni nada. Lo que tienes que hacer ahorita es realmente detener el tren. Muy bien. Detener el tren, meter freno y hacer una introspección lo más seguido posible. Una introspección no es otra cosa más que te eches un clavado y analices quién eres y qué eres, que es muy diferente. Yo lo que le digo a las personas es que te conozcas, que Ujú. sepas qué es lo que más te va a funcionar a ti, ¿no? Esta es la respiración esta del triángulo de 3, 3, inhalas, sostienes, exhalas en 3, que es maravillosa, ¿no? Está ahí por ahí en Instagram una pelotita que te hace. Y hay diferentes respiraciones. Yo creo que es importante que tú te adecues y encuentras y que las experimentes. Hay una que me fascina, que estés inhalando por la nariz, exhalas por la boca.
Inhalas, no, es inhalas por la nariz, exhalas por la nariz. Inhalas por la nariz, exhalas por la boca. Inhalas por la boca, exhalas por la nariz. Inhalas Ok. por la boca, exhalas por la boca. O sea, todo ese ciclo, cuando lo haces y lo empiezas a hacer de manera consciente, como te tienes que concentrar en la respiración para no equivocarte, de repente te empiezas a desprender de los pensamientos. Y la respiración lo que te hace es te vas oxigenando y vas frenando. Y sobre todo, cuando empiezas a respirar de manera consciente, te das cuenta dónde estás y empiezas a experimentar lo que es Totalmente. vivir el presente. Que hoy en día pocas personas se permiten vivir en el presente. Totalmente. Porque la gente, podemos estar aquí, yo puedo estar pensando en lo que hice en la mañana, lo que dejé de hacer en la tarde, las cosas que me pasaron ayer, antier, inclusive algo de todavía más atrás. O puedo estar pensando en al rato tengo que llegar, pasear a mis perros, qué tengo que hacer mañana, me voy a cruzar la isla, estoy con él, pero estoy pensando en N cantidad de Siempre cosas. fuera del Y presente, estamos perdiéndonos del regalo, que es porque estar. el regalo es, por eso se llama presente. ¿Cómo se dice cuando alguien cumple años, una boda o algo? Te voy a dar un presente. Fíjense, y es el presente. No hay mayor presente, no hay mayor regalo que tú te des cuenta, que te das cuenta. En serio. Wow. Te das cuenta que te das cuenta y en ese momento te estás regalando tu realidad, te estás regalando la mejor versión de ti en ese instante. Estás viviendo el presente. Wow. Amigo, ¿alguna vez has sentido miedo en esto de tus viajes? En algún momento que digas, tuve mucho miedo. Sí, sí, he tenido mucho miedo. He tenido miedo en algunas ocasiones, sí. He tenido miedo. A mi mujer no le gusta que lo platique porque fue muy fuerte, pero lo voy a platicar sin clavarme mucho. Una vez fuimos a Catemaco y andábamos en Catemaco y agarramos un guía y andábamos la Sandía y yo grabando y fuimos a grabar la Laguna de los Monos Aulladores. Y saliendo de la Laguna de los Monos, un cuate nos dijo, los voy a llevar a conocer una colina y una cueva y todo el rollo. Y nos llevó en el camino y veníamos ella y yo y de repente empezamos a sentir una incomodidad y una ansiedad muy locochona. Y resulta que este cuate nos estaba llevando a conocer una cueva muy conocida porque allá hacen rituales y todo, ¿no? Ok, Mucho ok, ok, brujo. ok. Y llegamos a la cueva y a la entrada de la cueva y había unas veladoras adentro y este, y, y sentíamos incomodidad, pero pues dije, ya estamos aquí, recorrimos un buen tramo caminando. Entonces yo empecé a hacer unos pies grabándome y cuando estaba yo en la entrada de la cueva, se me fue el habla. No pude hablar. Nunca me había pasado. Y empecé a sentir, así como que, y empezó a oler a azufre. Nos empezó a llegar un olor a azufre súper fuerte. Y le dije a Sandra, vámonos. Y me dijo mi esposa, era mi novia en aquel entonces, me dice, sí, vámonos, vámonos. Y cuando volteamos, el guía ya se había ido. ¿Quién sabe qué sintió que se echó a correr y nos dejó? Entonces le dije, vámonos. Le digo, vámonos y no voltees para atrás. Y nos echamos a correr y sentíamos que alguien nos venía persiguiendo. Una fuerza horripilante, como si algo horrible nos viniera. Y veníamos oyendo que algo venía atrás de nosotros y, mira, te lo platico y y bajamos la montaña tendidísimos, tendidísimos. Y llegando y después allá, entrevistamos a un granjero, saqué la cámara y estamos perdidos, ¿cómo llegamos? Y el cuate me dice, qué bueno que ya se van, me dice, porque aquí en la noche sale un hombre gigante con cabeza de toro. No Y yo manches. así de, "Puta, ¿cómo nos lo dices?" Creo que Bueno, respiro y lo sentí, ¿no? sí, fue una situación muy locochera, pero bueno, y miedo, pues, yo creo que también cuando bajé a bucear con el tiburón blanco, cuando me estaba metiendo a la jaula, otra de las situaciones fue que estoy entrevistando al dueño del barco y estoy entrando por el techo de la jaula que van a bajar. Entonces Ujú. entrábamos por el techo y yo traía ya todo el traje de neopreno, estaba muy frío el agua y con la cámara en la mano le digo, oye, y la jaula es muy resistente, ¿verdad? Es una aleación de acero templado con cosas y me dice, no, Yoko, me dice, esta es de aluminio, es de aluminio. Me dice, si el tiburón le pega, la jaula se abre. Me dice, está diseñada para abrirse toda. Yo, mames, me lo dices ahorita con el pie así. Dice, no, 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 es que se abre la jaula para que te pueda salir, me dice. No manches. Y sí, sí, es cierto, efectivamente la jaula era de aluminio, súper delgadito. Entonces, cuando fuimos bajando, puta, creo que he buceado muchas veces en mi vida, creo que nunca me había acabado el tanque tan rápido. Pero también, fíjate, fue muy interesante porque pasé del miedo a uno de los placeres más maravillosos de mi vida.
que es estar con uno de mis animales favoritos a esa profundidad. No En manches. la laguna, en la isla de Guadalupe, está considerado uno de los lugares con mayor visibilidad bajo el mar del planeta. Puedes ver 25, 30 metros, 20 metros, 25 a distancia, abajo del agua, Wow. de la claridad del agua. Entonces, cuando estábamos a 14 metros en la jaula, aparte que empieza a bajar la jaula, y como el sonido se amplifica abajo del agua, es un cable de acero que sostiene la jaula y se ven oyendo. Entonces vas bajando y vas viendo el barco por abajo, las propelas, vas viendo los rayos cómo entran y de repente ves unas cositas así, unas madrecitas chiquitas y otra por allá, otra por allá. Y empieza a pasar el tiempo y tú controlando la respiración. Y de repente esas cositas empiezan a crecer, a crecer. Y conforme van pasando los minutos, empiezas a ver que esa cosita empieza a tener como que un ritmo y se empieza a mover así. Dices, wow. Y eran los tiburones que se venían acercando. Y una de las veces donde me estoy empezando a calmar y de repente digo, no, mami. Cuando volteo, empiezan a echar cubetadas de sangre desde el barco Para que se acerque. para que se Hijo de su acerquen, madre, que supuestamente está qué prohibido, pero experiencia todo el mundo lo hace. Entonces de repente en una de esas cubetadas bajan unas cuerdas con carnadas, carnadas, unos trozos de pescado y empiezan a flotar los trozos y empiezan a hundirse. Y conforme empiezan a acercarse los tiburones, pues empieza a ver, dices, qué cosa tan maravillosa, somos seres. Puta. Pero de repente hay un trozo que se metía a la jaula, un pedazo de carnada. Entonces, lo empujábamos así, y nunca se va a olvidar, eso está en YouTube, luego te lo mando para que lo veas. Claro, por favor. Aviento yo la carnada fuera de la jaula y cuando la aviento, sale de abajo de la jaula un tiburón y abre la boca en mi cara, o sea, aquí, abre la boca así, agarra la carnada y rompe la soga. Y nada más se oye mi grito, abajo del agua. Rompe la soga. Rompe la soga y se lleva la carnada. Es impresionante porque pude ver al tiburón cómo se le abre la boca y cómo su mandíbula como se disloca. Se abre así. Y también tuve la oportunidad de grabarlo. Me acuerdo que luego en la hora de editar regresaba cuadro por cuadro y es fascinante porque se ve el ojo del tiburón. El ojo del tiburón era de este tamaño, ¿eh? Así, el ojo del tiburón. Y me acuerdo que cuando estaba aquí el tiburón yo estaba grabando. Cuando va a morder la carnada, cuando estuve editando el video, se ve perfecto como el tiburón, su ojo tiene una cubierta que es como un párpado transparente. Entonces está así y de repente se le bloquea el ojo Wow. y muerde y es un mecanismo de protección de su ojo. Y, y después hice una de las mayores locuras de mi vida. Estábamos con los cuates de México Desconocido y eran italianos y otros mexicanos y una amiga de Bélgica. México Desconocido, ¿qué es? Es Una revista. Ah, ok, Una perfecto, revista muy bien. muy conocida, México Desconocido. Y estaba con Severin, una amiga de Bélgica, pero sí se pasó de belga. No, se pasó de belga con los de México Desconocido, porque de repente, sin darme cuenta, quitan una de las puertas de la jaula. Ellos se pusieron de acuerdo, no me preguntaron a mí nada, todo el mundo dijeron sí, todo el mundo dijo sí, pero yo dije, pues sí, ¿no? Pero yo no sabía que estaban hablando de quitar la puerta de la jaula y de repente quitan la puerta de la jaula y la meten, entonces nos quedamos con toda la parte de aquí abierta para poder hacer unas tomas. Y era impresionante porque ves salir a los tiburones así, pasaban aquí, pero unas cosas no. así. Entonces me dice mi amiga, me dice, oye, vamos a subir. Y dije, ¿cómo que subir? Y cuando volteó, se estaba subiendo por la escalera por donde entramos, pero se estaba subiendo. Entonces se subió a la parte de arriba de la jaula y dije, puta, pues, chava, ¿cómo me voy a ver yo si no, pues, no salgo, ¿no? Digo, ya salí con ella y me agarré de la cuerda, pero aparte yo tenía muchísimo plomo, porque traes unos trajes muy gruesos para el frío. Entonces, para no flotar, me tuve que poner muchos plomos. Entonces yo traía mucho plomo, pero como si fuera zapata, ¿me entiendes? Así con mis dedos cruzados, pero de plomo. Entonces, me dice el cuate, está prohibido salirse, nos dijo antes de que entráramos, pero si se salen es por su propia responsabilidad. Firmas una responsiva. Te mueres, es tu tema. Entonces, a mí me da miedo pues, caernos de la jaula. Entonces me puse a tomar unas fotos. Tengo una foto muy, muy famosa, te la voy a compartir, que le estoy tomando a ella. Ella sale afuera de la jaula y atrás de ella viene el tiburón. Ahí, así viene el tiburón, así todo. Gigantesco, ¿eh? Y se lo tomé yo y segundos después de esa foto me dice ella, me dice, sí. Yo dije, sí, dije, el tiburón me está diciendo que también tengo tiburones lejos, ¿no? Entonces cuando estoy volteando,
experimenté esa sensación de cuando les ha pasado que de repente un coche se está moviendo y tú no te has dado cuenta y el coche está avanzando. Exacto. Es una cosa grandota que Claro. así es de cuenta que era un coche pasando junto a mí. Entonces dije, cuando le hago así, era el tiburón. Pero yo creo que es de los momentos más bellos de mi vida porque dije, ¿lo toco o no lo toco? Y dije, pues lo toco, bro. Entonces le puse la mano así y ¡wow! No sé lo que es tocar un tiburón blanco con su piel. Es una piel suavecita, pero a la vez, como si tocaras una lija de agua, Ok, así. claro. Pero además, haz de cuenta que estás tocando concreto, ¿eh? O sea, una dureza. Yo dije, lo voy a tocar y va a voltear, ¿no? Lo toqué y así el tiburón nada más hizo así tantito y todo. Y se llamaba Bruce, como la película, como la de Buscando a Nemo, el Ok, Bruce. ok. Y yo creo que eso fue una de las experiencias en las que más miedo tuve, pero que más Pero disfruté. ¿qué más disfrutaste? Oye, qué chévere, ¿eh? Combinaste dos cosas, dos sensaciones. ¿Algún lugar que todavía no hayas visitado y que tengas en lista? Yo creo que hay muchos, yo creo que hay muchos. Fíjate que dejé de viajar cuando nacieron mis hijos, Ok, porque soy muy paternal y mis qué bueno. tesoros más grandes fueron mis hijos. Entonces dejé de viajar y dejé de hacer muchas locuras cuando nacieron mis hijos, Ok, ¿no? Por ejemplo, tenía ganas de aventarme en paracaídas, nunca me he aventado, me fascina la altura y no lo haría ahorita. ok, Ahorita no lo haría. No, claro. aunque es muy seguro y todo el rollo, pero como que también me he vuelto un poquito, no es sacatón, pero más bien me he vuelto como que muy... Putin. Sí, Putin, gracias, carnal. No te invito a comer a la casa próximamente, cabrón. Sí, no le demos más vueltas. Se me pegó lo Putin, dice. Sí, un poquito. China, Japón, No, esos tengo lugares. planeado en unos meses tenemos planeado y vamos a retomar, con el pretexto precisamente vamos a ir a Japón y va a ser el primer capítulo que vamos a realizar con un tipo de yocotorreando, pero ya en familia. Qué chido. Voy a empezar un proyectito en el que mis hijos graban, mi esposa graba y yo grabo y combinamos el material de los cuatro Wow, qué padre. YouTube, en YouTube. qué chido. La verdad es que yo te perdí la pista desde hace muchísimo tiempo. Me costó un poquito de trabajo buscarte. Lo bueno que había mucha información de tu padre y ahí fue que di con tu Facebook. Ok. Y sí me hace mucha ilusión que salga de nuevo aquel yo cotorreando que era un loquillo y ahorita familiar, ¿no? Sí, sí, tenemos Qué planes. chido. Yocotorreando está retomando un giro ahorita también, fusionándose con Yo Contigo, que es una página que tengo en Facebook, Ok, donde saco entrevistas, saco algunas recomendaciones. Ahorita trabajo mucho en Isla Mujeres, ok. genero contenidos para algunos lugares, a quienes les agradezco mucho la oportunidad que me dieron desde hace 5 años, algunos clubes de playa, algunos hotelitos y algunos restaurantes. Qué bueno. Entonces ahorita aplico lo que yo hacía con Yocotorreando, que es hacer entrevistas y demás, y la foto, que me encanta la fotografía y me Ujú. encanta escribir. Entonces me he vuelto un como promotor de Isla Mujeres, Qué bueno, ¿no? qué Entonces padre. trabajo con estos clientes y también trabajo directamente en algunas ocasiones con el municipio, ¿no? Con las autoridades de Isla Mujeres, a quienes aprecio mucho, a, a Alicia Ricalde y a la hija de Alicia Ricalde, que es gran persona, Qué chévere. y pues me considero un isleño de corazón. Wow, Es qué uno de mis destinos padre. favoritos, la isla. Sí vi un pedacito de una entrevista donde hablaban de la arena, que yo no he ido a Isla Mujeres, ¿no? Me lo estoy perdiendo. Es un lugarzazo, les recomiendo que vayan. Qué bueno, qué chévere. Entonces en eso estás ahora. Sí, mira, soy un estuche de monerías, estoy muy pinche loco, muy Qué loco. chido. Yo soy músico, mucha gente no sabe. Yo soy compositor y yo Wow. canto, mi instrumento es la voz. Entonces soy Qué rockero. chévere. Sí, Te voy a claro. compartir, tengo un EP de música que apenas saqué que se Qué buena llama onda. Demora. Te lo Ujú. voy a compartir. Y antes que se me olvide, todos los links de las cosas que están haciendo me los vas a compartir Por para ponerlo abajo supuesto, del por video. supuesto, por Para supuesto. que los que decían dónde está Yoko ya puedan seguirte porque vienen cosas bonitas por lo que me estás diciendo. Sí, Y tienes música hecha, grabada, fíjate subida. que sí grabé, nada más que se perdieron, se quedaron en México algunas cosas. Ok. Grabé con Juan Pablo Manzanero, él fue mi productor en alguna ocasión de algunas Wow. canciones originales. Y ahorita estoy empezando a grabar también algunos de mis temas originales. Tengo yo algunas historias a las que les he puesto música. Tuve mi banda de rock, se llamaba Séptima, No en los manches. noventas. Yo me iba de gira Increíble. con Molotov, con Zoé, con La Gusana Ciega, con Los Rastrillos. Yo me los llevaba al Internacional de Surf en Puerto Escondido.
No Yo los subía manches. todos a un camión, nadie los conocía. ¿Cantabas? ¿Tú cantabas? Yo cantaba, Ok, sí. Yo canto. ok, Canto y Bueno, ahorita o tengo sea, un pues, proyecto que es un stand-up. ok. Sí, soy medio estandopero, medio loco. Qué Entonces chido. traigo un proyecto aquí que ya va a empezar a sonar, que es un stand-up con música. Entonces, es un stand, yo le llamo stand-up, es un show, es un, es el Jocko Stand-Up Conference Show, le puse. ¿Por qué conference? ¿Por qué le meto la palabra conference? Porque Ujú. es un stand-up en el que rompo el hielo con la gente, Ok, interactúo con la audiencia, echo un poquito de desmadre, qué chido. pero también procuro que la gente tenga un mensaje positivo. Se vayan con alguien y trato de que a través del stand-up y del relajo que echemos, echar a andar a las personas a pensar en cosas que no piensan en su manera cotidiana. Oye, qué chido. Entonces ahí meto el tema de la introspección, de vivir el presente y aunado de música, ¿no? Entonces de repente estamos hablando de esto y empezamos con la rola de Imagine de John Lennon, ¿no? Que es muy ponedora. Wow. O metemos algunas otras rolitas también. ¿Estudiaste para la música o es algo que Sí. fuiste aprendiendo? Ok, Fíjate que mi mamá, uno de los trabajos que tuvo, tenía varios trabajos ujú, para sostenernos a mis hermanos y a mí. Mi ok, mami fue mamá soltera desde muy chavo, mi papá agarró otro rumbo. Estuvo presente, pero no todo el tiempo. Entonces mi ok, mamá ok. tenía trabajos para sacarnos a mí y a mis hermanos adelante y uno de ellos era su pasión era la música. Ella era compositora, es compositora y Wow. cantautora. Ella grabó un disco con Mozart CBS, una disquera, y, y le abría a José Alfredo Jiménez, mi mamá. Y No luego cantaba manches. en un bar en Coyoacán, en la Ciudad de México, que se llamaba un bar de los hermanos Carrión, Ujú, que fueron muy famosos en esa época. Ellos tienen un barcito y mi mamá cantaba ahí, entonces yo la veía cantar. Y me encantaba ver cantar a mi jefa. Y luego la veía en la casa con su guitarra componiendo sus canciones y me inspiró mucho. Entonces me chévere. empecé a clavar en la música. Me fascina la música. Se me hace también uno de los regalos más maravillosos para el ser humano. Este, y después tuve el privilegio, empecé a estudiar actuación en Televisa Ok. y tuve un tema con el director de la escuela de actuación. No me quería mucho. Me quería vetar y para no vetarme y para... ¿Pero por qué? Tenía, no sé, le caías mal. ¿Qué Sí, era pasaba? medio pedero este güey, era medio pedero. Sí, porque ese mundillo de la Era, televisión era, era es yo pedo. y el hijo de Nino Canún, otro cuate que tenía un programa de televisión también de denuncia, posterior a mi papá, Sandro Canún, nos traía en jaque. Ah, y Angélica Vale también estudiaba conmigo, entonces nos traía en jaque y se Wow. burlaba y nos decía y que no quería que tuviera. No teníamos ninguna preferencia ni trato preferencial ni nada de eso, pero él alucinaba. Entonces era medio déspota el señor y un día le contesté, medio fuerte y no, pues me quería vetar. Ok. Pero yo me llevaba muy bien con los ejecutivos de la empresa y en una boda de un tío llegó uno de los ejecutivos y me dijo, oye, ¿por qué te metes en temas? Me dice, ¿quieres actuar? Me dice, ¿te gusta la música? Entonces le dije, pues me gusta la música. Me dice, pues ve, búscate unas escuelas y vemos. Yo dije, ¿cómo que a qué se refiere? Entonces le pregunté a mi papá, le dije, oye, ¿a qué se refiere Jorge Eduardo? Se llama Jorge Eduardo Murguía. Ujú. Y pues que te quieren mandar a estudiar. Y yo, no, ¿en serio? Entonces llegué con la escuela, con las propuestas y me dijeron, sí, autorizaron. Y fue una bendición para mí. Me mandaron a Los Ángeles, California a estudiar. No manches. Y ahí estudié canto. Ahí fue donde desperté todavía más mis amigos de los de Radio Caos. Ahí conocí Radio a Caos, varios por músicos. supuesto. Sí, 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 eran mis Sí, sí, cuates. son muy rockstar los rockstar. Fuiste muy rockstar, No, o, me llevaba con todos. Me llevaba con los de Timbiriche, me llevaba con ok, Flans, me llevaba con todos. Y hay de todo. ok, Hay ok. gente rockstar, hay gente que pierde el piso. Y pues hay de todo. Es un ambiente pesado. Sí, es ¿Tú un ambiente pesado. cómo te consideras en esa etapa? Híjole, ¿Si cuidabas un poco de ti o...? mira, hay algo que casi nadie sabe. Te lo voy a platicar. Yo estuve a punto de entrar a Timbiriche. No Iba a ser manches. de Timbiriche. Ya me habían pasado las canciones, ya estaba yo estudiando con Susana Herner, que era la cantante de ópera que daba clases a los de Timbiriche. Ya estaba yo grabando algunas pistas con Raúl González, que era un estudio que estaba cerca de Televisa. Ujú. Ya me habían pasado las canciones, yo iba a sustituir a Claudio, uno de los Ok, participantes ok. de Timbiriche. Pero en una ocasión, cuando ya íbamos avanzando, me llamaron y el presidente de Televisa en aquel entonces, Víctor Hugo Farrell, me llamó y me dijo, oye, no vas a entrar ahorita, me dice, vas a entrar hasta la que sigue.
y metieron al hermano de Vivi Gaitán, a Mano Ok, Gaitán. ok. Y no entendí, me puse muy triste, me encabroné, claro, me saqué de onda, dije, ¿qué pasó? Ah, Pero Te, con el... te hacía mucha ilusión ese Sí, proyecto. sí me hacía mucha ilusión. Yo ya me iba de repente de gira con ellos, me llevo muy bien con los de Timbiriche. Diego es muy, muy buen Qué amigo mío, chévere. Sasha es buena amiga, Eric Rubin también es buen amigo mío, Memo Méndez Guiú, el que escribió las canciones de Timbiriche y todo, me llevo muy bien con él. Entonces, yo ya andaba con ellos, pero por algo pasan las cosas. Claro, Yo he aprendido a entender sí. que muchas veces cuando suceden cosas que a lo mejor van, son opuestas a lo que nosotros queríamos, Ujú. ahí hay un mensaje, ahí hay algo. Entonces, sé que nos mueven, nos mueven. Y cuando tú tienes humildad y sabes que quieres lograr cosas que toquen corazones y demás, te empiezan a mover y, no, y te quitan de donde eso te iba a obstruir o te iba a detener el camino. Y yo sé que Qué el que yo bueno no, que lo ves de esa manera. el que no haya yo entrado a ese grupo, este, en su momento me ofuscó, me deprimió, pero hoy lo veo de una manera diferente. Y fue una bonita Sí, sí, fue experiencia. una bonita experiencia. Y todo es perfecto, ¿eh? Me encanta este dicho. Me dice, ay, pinche yo, te pasas de optimista, porque para todo digo, todo es perfecto. Pero es que para mí Conozco. sí todo es perfecto. Para mí todo es perfecto. Que si hemos llegado a este momento de la existencia y de la vida Ujú. en donde tú estás, donde estés, no importa lo que estés viviendo y, y- y es muy importante. La gratitud es esa llave que te conecta De hecho, con un poder superior. La de hecho. gratitud, cuando tú eres agradecido aún de las calamidades o las cosas que no te gusta estar viviendo, entonces gratitud te lleva a ser humilde. Si te llevas humilde, cambia tu perspectiva de la realidad, sea cual sea. Y si eres humilde, entonces realmente tienes un interés genuino por sumarle al mundo en tu paso por este plano. Wow, qué ¿Sí padre. me explico? Sí, sí, sí. De hecho, alguna vez tuve un libro de gratitud. Ujú, Estaba chévere porque enseña, por ejemplo, a hacer un hábito el agradecer. ujú, Y ujú. hacía listas diarias, por ejemplo, 10 cosas de las que estás agradecido Mm, hoy, desde temprano, desde Eso está de poca tarde. madre, Y, ¿sí? y de alguna manera esos ejercicios que yo hice se quedaron conmigo. Y ahorita en cada momento cuando siento algo que le decía a mi hermano el otro día que iba en la carretera, viajo todos los días a Playa del Carmen con el Ujú, trabajo que tengo, ujú. y de repente veo las nubes y tenían unas formas tan hermosas, unos Claro. colores tan... Y me detuve a contemplarlo como por 15 minutos. Y hasta luego me río, ¿qué onda conmigo, no? Pero esas son esas cosas que dices, estoy tan agradecido por estar Por aquí. supuesto. Y Claro, esas qué cosas chévere. tan grandes que puedes ver que son unas nubes y todo el Sí, rollo, estuvieron ensayando por bien, esto a saber quién sabe cuánto tiempo, para ti. wow, qué Prepararon padre, eso para ti. qué chido, qué chido. Ah, Alguien sabía que tú lo ibas a ver y te dijo, órdenme esto porque él lo va a ver. La capacidad de asombro ujú. es eso también que nos permite realmente conectar con nuestra verdadera esencia. Hoy en día la gente ya no tiene capacidad, su capacidad de asombro es muy baja, ¿no? Entonces, vuelvo al tema de detener el tren, meterle freno a la locomotora, la respiración ayuda muchísimo, ser agradecido y vivir el presente, Esas ¿no? son las máximas para ti. Y ser Qué bueno. y estar consciente de lo que sale. Las palabras son poder. El tono de tu voz es poder. Tu lenguaje corporal estás lanzándole un mensaje al universo y al entorno, el cual impacta en tu círculo de influencia. Y tú puedes elegir, ¿eres un catalizador que potencias tu ser en donde estás? ¿O eres una persona que vas por la vida quejándote y victimizándote Claro. y le vas restando a los demás? Entonces, y todo se vale, ¿eh? Sí, claro, claro, claro. Los que eligen eso están en Está su bien, sí, proceso. claro, Ellos claro. están en su proceso, lo Sí, eligieron. sí, sí. Sin embargo, aquí es lo que nos hace diferentes, porque la cizaña y el trigo se parecen, pero no son lo Sí, mismo. totalmente. Lo de del stand-up, ¿tienes planeado presentarte en algunos lugares? Claro, Ok, ok. claro, yo les voy a estar contando. Sí, ¿Tienes sí, sí, algún plan para? ya muy pronto. En cuestión de menos de un mes vas a tener noticias de dónde voy a Qué estar. Va a chido, qué tener tus padre. entradas. Ah, su Exactamente, exactamente. Vas a tener ahí madre. tu primera fila. Hola. No, no, o sea, sería chido verte porque pues ya te estoy conociendo y eso es bien padre. No, y aparte esto es una primicia, ¿eh? Qué No mucha gente padre, ¿eh? sabe. No, pues el capítulo sale en 3 días, 2 días, no pasa nada. Así Chidísimo. que vamos a meterle galleta. Buenísimo. Eh,
Yo quería preguntar algo fuera de lo que está. ¿Yoko cree en lo paranormal? ¿Ha tenido alguna experiencia, Yoko, que no entiendas en ese Sí, sentido? por supuesto. Por ejemplo, me interesa Platíquelo. mucho porque, por ejemplo, pues tú has ido a pueblos, a este tipo de lugares aquí cercanos donde se habla mucho de esos temas. Por supuesto que creo en lo paranormal, claro. ¿Has tenido alguna experiencia paranormal? Sí, he tenido varias, he tenido varias. Un día venía en Veracruz, nos movíamos de un pueblo a otro en el camión y nos tomamos un camión de noche, salimos como a las 10, 11 de la noche de un pueblo a otro, no recuerdo, íbamos a Alvarado, Veracruz, o veníamos de Alvarado, Veracruz, no recuerdo. Pero íbamos en el camión, todo el mundo venía jetón y yo venía con el chofer. Y viene platicando con el chofer, no tenía sueño, entonces viene acompañado del chofer en el asientito que tiene allá adelante, hasta adelante del camión. Y venimos platicando y todo el rollo, y de repente, ¡bum!, mete un frenón así, y de repente me dice, y cuando íbamos platicando, y cuando volteamos, se para un niño encuerado. Así se paró, y se nos quedó viendo a media carretera, pero su cara no era como de un niño, el cuerpo era de un niño, pero su cara era diferente, no era como de un niño. Y se nos queda viendo así, pero fueron 2 segundos, así se para, se nos queda viendo y se vuelve a cruzar. Y a media carretera, y encuerado, ¿eh? Y le digo, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué hace un niño a esta hora? Me dice, no es un niño, me dice, es un cheneque. Un cheneque, Madre. como una luche, Claro. pero de Veracruz, ¿no? Y me quedé impactado, dije, no manches, qué locura. O sea, vi un cheneque, ¿no? Con el chofer de un camión. Y sí creo yo creo en la energía y creo en los planos. Y creo en la gente también, los desencarnados. Y creo que hay energías. Y también creo que estamos viviendo una batalla energética espiritual. Entonces, definitivamente sí hay actividad paranormal porque hay mucha gente que no sabe a dónde ir y que está perdidos en un plano y están buscando cómo poder ser vistos. Qué feo. O sí, es muy Sí, fuerte, sí, sí. pero hay muchos temas y también hay entidades que no pueden ascender aunque ya no tienen cuerpo y eran personas de una frecuencia, de una densidad muy baja. Ujú. Entonces, se les llama del bajo astral, ¿no? Entonces, y esas personas andan buscando cómo controlar o cómo experimentar experiencias aún sin cuerpo, y por eso es muy delicado la gente que se droga o que consume alcohol en grandes cantidades y todo eso, porque es como bajar la guardia y, es como si fueran posesiones. Son posesiones. Y me lo dijeron desde cuando yo hacía las entrevistas en los centros de rehabilitación. Ahí fue cuando empecé a entender, porque mucha de la gente que entrevistaba me decía, es que no puedo dejar de meterme esto, pero cuando lo hago es una posesión. Me dice, ya no tengo voluntad. Madres. Y pasa. Y pasa con la comida, ¿eh? Y pasa con esto, y pasa con los comportamientos y con las actitudes. Una persona iracunda es una persona que bajó su frecuencia, bajó su densidad y se sintonizó con una presencia de bajo astral. Hay gente que es muy iracunda, que salen de sí y están como influenciados por entidades y todo eso. Entonces, por eso es muy interesante y es muy importante hoy en día reconocer que somos seres energéticos espirituales viviendo una experiencia terrenal, ¿sí? Y que además hay actitudes y comportamientos que nos vulneran, que nos vuelven vulnerables, que bajamos la guardia. Como el alcohol y todas las drogas y Sí, todo eso, sí, claro, cosas claro. que abren puertas. Sí. Es una realidad, abren puertas. Entonces, es un tema interesante porque eh, tenemos que procurar blindarnos y pedir también refuerzos. Yo creo mucho en Dios, muchísimo. Mi madre me inculcó mucho a creer en Dios. Y mi héroe de héroes, de todos los héroes, es Jesucristo. Yo amo a Jesucristo Lo desde que era admiro chico, lo admiro muchísimo. muchísimo. Es más allá de una religión, para mí es la mayor exposición de amor que ha caminado sobre la faz de la tierra, pero con una simplicidad y con una humildad al grado de que sus historias y su ejemplo y lo que él hizo ha trascendido siglos, bro. Totalmente. Y al grado que hoy en día el tiempo se mide con su nacimiento, ¿no? Entonces me hace fascinante Totalmente. creer en alguien que eligió venir a ser uno de nosotros sin necesidad de serlo, pero lo hizo por amor. Entonces ahí entra un tema bien interesante que rige mi vida, Qué ¿no? chido. Que es Jesucristo. Sí, de hecho yo lo admiro muchísimo y en mi cuenta de TikTok tengo un TikTok de 3 minutos. Ya lo vi, brother. Ya lo vi. Qué padrísimo. La verdad es que de ese es lo que estabas diciendo, que su mensaje o su paso por la tierra trascienda tanto.
es una locura. Aparte te voy a decir una cosa. Locura. Cuando lo conoces de muchas formas. Puedes conocer su historia, sus parábolas, ¿no? Su legado. Pero cuando lo conoces íntimamente, cuando hablas con él, cuando reconoces que él es tu hermano mayor y cuando reconoces que a unos 8,000 millones de habitantes, él te puede conocer si tú lo permites. Y además, cuando empiezas a conocerlo y compartes con alguien acerca de él, es imposible no sentir su presencia a través de lo que llamamos el Espíritu Santo, que es esa esencia y esa porción de él y del Padre que él prometió que dejaría cuando vino en estado físico y cuando fue abatido y crucificado y que él regresó para que viéramos nosotros quién era él y que viéramos que era verdad, ¿no? Y cuando partió, sentían tanto amor y admiración los que lo vieron volver, que dijeron, claro. no te vayas, por favor, no te vayas. Dijo, no se preocupen, les voy a dejar a alguien. Sí, porque que les va a tú acompañar. piensas de la lógica de son gente que fueron perseguidos por esa fe que tenían, al grado que los mataban a todos, y entonces ellos realmente decían, no, es lo que creo y no me importa nada. Así es. Entonces, sí es, por eso digo, es que a veces me pongo a pensar, porque algunas veces me han dicho, pero ¿tú cómo crees que regresó o que? Pues es que a la gente las mataban, la gente moría por estar compartiendo ese mensaje. Por supuesto. Entonces, sobre todo que su mensaje es un mensaje de esperanza y es un mensaje que va más allá cuando lo conoces y te adentras en un plan que él creó con el Padre. O sea, el plan es que el valor de las almas es muy alto para Dios, el Padre de él. Entonces el valor de cada una de nuestras almas es altísimo. Entonces, para que podamos volver después de este camino de aprendizaje a la presencia, al mismo lugar de partida, no íbamos a poder volver porque nos íbamos a equivocar. Entonces no íbamos a ser merecedores o acreedores de volver a esa presencia. Pero él levantó la mano y dijo, es que tienen que volver. Y el Padre le dijo, pero es que no van a volver porque la van a regar. Y él dijo, dame chance de ir. Les voy a enseñar lo más que pueda para que vuelvan. Y aun cuando se equivoquen, yo pago la vajilla. Yo pago por los platos rotos de todos. sí, no manches. Y eso fue lo que hizo. Claro, totalmente. Y es algo tan bello que aún platicando de esto, mi mente no me da para entender, ¿eh? Yo no Sí, comprendo totalmente. todavía, no lo comprendo. Total. Sin embargo, ahí hay algo que no necesito comprender. O sea, no necesito que alguien me lo explique. Yo no necesito ninguna explicación. Yo sé que es más, yo no creo. O sea, yo sé. Wow, totalmente. O sea, sí. Porque creer es como que cree como que puede ser y no puede ser y como que sí. No. Yo sé. Yo sé porque lo veo en todo. Yo veo la presencia de Dios en todo. En las células, en las moléculas, en los quantums, en la mirada de un niño, en ustedes conversando ahorita, en el aire que respiramos, en la capacidad de moverme, desplazarme, en el amor de mis hijos, en el cielo que tú dijiste, en el agua que tomo y me hidrata, en la comida que me encanta, en los sentimientos que experimento, alegría, tristeza, enojo. O sea, ahí está. Nada más es cuestión de elegir. Todo es elegir. Entonces, eliges, entonces se te da. Toca y se te abrirá. Pide y se te dará. Sí, totalmente. Pero la forma es, ¿cómo pides? ¿Pides desde la arrogancia, desde la soberbia o desde la exigencia? Claro. Entonces, pues obviamente se te va a dar eso. Pero si pides desde la gratitud, desde la consideración, si pides desde la humildad, entonces conectas con eso porque es una frecuencia. Es un sentimiento que emite una frecuencia. Jesucristo, su radiancia, eran 20 metros de un campo electromagnético que la gente entraba, lo veían entrar al pueblo y la casa más recóndita al pueblo al que él llegaba sentía que algo estaba pasando. Okay. Y sentían amor y sentían paz, decían, ¿qué está pasando? Vamos afuera porque algo está pasando, alguien está llegando y volteaban y venía la multitud y venía el Salvador caminando, venía Jesucristo caminando y hay muchas historias hermosas. Una de mis favoritas es la de la mujer que tenía 14 años enferma.
sangrando, una mujer que no podía curarse y tenía un problema de salud en el que sangraba y la rechazaban como a los leprosos. Claro. La aislaban y la juzgaban y le decían de cosas. Y conoció a uno de los discípulos y le dijo, va a venir. ¿Y cómo? ¿Él, el que he estado oyendo hablar, va a venir? Sí, viene para acá. Y llega al pueblo y la mujer se organiza y viene la multitud y la corrían y la alejaban y ella se movió y se movió y se movió. Y cuando venía pasando Jesucristo, ella venía entre todos y se metió entre la gente y le logró tocar el manto de su ropa. Nada más el manto de la ropa. Y en el momento que lo tocó, se paró Jesucristo y paró a todo el mundo. Le dijo, ¿alguien me tocó? Y uno de sus discípulos le dijo, Rabí, pues todo el mundo te viene tocando. Venimos en medio de una multitud. Y le dijo, no. Sentí poder salir de mí. Sentí poder salir de mí. Y se abrieron la gente y estaba ella ahí en el suelo. Y le dijo, ¿fuiste tú? Y le dijo, sí, fui yo. Y le dice, sí, fui yo. Y me siento curada. Me siento curada por haber tocado su ropa nada más. Y él llegó y le dijo, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Y a todos Jesucristo les decía, por tu fe. Por tu fe, sanado. totalmente. Entonces, ahí nos da una gran lección de poder. ¿Sí me entiendes? El que cree, lo puede lograr. Claro. Entonces, él tiene muchas enseñanzas y que están saliendo todavía en estos tiempos mucho más a la luz. La humanidad está pasando por un momento donde no había habido tanto caos, tanta oscuridad como ahorita. Okay. Pero nunca había habido tanta luz tampoco. Qué chido, ¿eh? Nunca había habido tanto acceso, tanta accesibilidad a la luz. Entonces, creo que son tiempos muy interesantes en los que hay que elegir cómo nos movemos en nuestra cotidianidad, qué tipo de individuo, cuál es la versión que tú estás eligiendo ser de ti mismo, ¿sí? Porque definitivamente sí tenemos un propósito y el propósito va más allá de los títulos, del reconocimiento, de los bienes materiales y demás, que todo nos cae bien de repente en su justa medida, pero no venimos a esto. Venimos a ayudarnos primero a recordar nosotros y ayudar a otros a recordar quiénes somos. ¿Quiénes somos? Wow, qué chévere. Oye, no sé, tengo ganas de abrazarte. Amigo, wow. Que Yoko tiene esos, o sea, ¿quién se imaginaría, no? Que ese personaje que tú ves. Sí, ¿no? No, No, ¿hasta qué? hay tanta gente allá afuera. Te decía hace ratos que tiene muchos miedos. Tiene miedo de hacerlo, tiene miedo de atreverse. Para finalizar, ¿podrías decirle algo a esas personas que todavía no se atreven? El miedo es una programación que se nos implanta y que nos siembra duda. Nos siembra duda de nuestra verdadera esencia. Se vale el miedo. El miedo, al igual que otros sentimientos, viene junto en una dotación de sentimientos que a todos nos va a tocar experimentar. Todos venimos aquí a experimentar diferentes sentimientos. El tema es, tú eliges si el miedo te da para abajo o te da para arriba. Capotéalo. Si el miedo te empuja, jálalo. Si el miedo te jala, empújalo. Utiliza la fuerza del miedo para poder avanzar, para poder crecer, ¿sí? Se vale tener miedo. Normalmente hay mucha incertidumbre, la gente va caminando por el mundo y no sabe. Hay diferentes tipos por los que van pasando la gente, situaciones. Pero yo le digo a las personas, conecta con tu ser interior. Conecta con tu poder superior. Entabla un diálogo con él y no te canses. Si el primer día o segundo día en el que buscas a ese poder que se haga presente de alguna manera en tu vida y en tu realidad y no pasa nada, tú crees que no pasa nada, pero el hecho de que te estés esforzando y lo estés intentando, ya estás en un curso en el que va a empezar a pasar. Dale la oportunidad a ese poder superior que se empiece a manifestar y tú ponte alerta, baja el ruido, procura estar en sintonía para que puedas percibir la influencia de ese poder y de ese ser que es real y que habita en nosotros y habita en todo y que es más real que el sol que sale cada mañana. ¿Sí? Atrévete a agradecer
por la situación por la que estés pasando, y también procura convertirte en la mejor versión de ti para que toda persona con la que tú trates a diario la dejes mejor de cómo la encontraste. Totalmente. Deja a la gente y vas a ver qué ejercicio, qué acción. Es un ejercicio que te va a permitir sintonizar con tu verdadera esencia. Y creo que es a lo que vinimos, a disfrutar, a invertir el tiempo en nosotros, volviéndonos la mejor versión de nosotros. Y qué mejor ejemplo, pues que el maestro de maestros. Claro, totalmente. Amigos, muchísimas gracias por haber estado en el 6º capítulo del arte de ser quien eres. Contigo me puedo quedar horas platicando. Tienes tantas anécdotas que qué bueno que estás aquí. Espero y en la segunda temporada volverte a tenerte por aquí. Tal vez ya con tus proyectos en marcha, Por con tu supuesto. canal de YouTube. Estaría padrísimo. Y pues amigos, si les encanta y les gusta estas charlas que estamos teniendo, para mí este es un antes y un después. Se los digo de todo corazón, estoy muy contento. Suscríbanse, reaccionen y pásensela bien. Solamente eso. Así que muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Mi brother. Claro. Gracias a ti, Daniel. Te felicito de verdad por emprender, por ser diferente. He Gracias. visto muchas personas que suman contenidos y todo. Hay para todos los gustos. Pero desde que te acercaste y desde que vi tu manera de, tu esfuerzo, tu cortesía, Gracias. tu propiedad, ¿no? Dentro del desmadre y que podemos echar y todo el rollo, eres una persona con una frecuencia muy particular y no hay casualidades. No casualidades, ¿eh? Wow. Desde que tú me dijiste a mí, oye, yo quiero platicar contigo y todo el rollo, yo puedo sentir cuando la gente es genuina y es auténtica. No estaría aquí sentado frente a ti si no tuvieras un alto grado de autenticidad, pero sobre todo una muy buena intención de aportar y de sumar. Me di a la tarea de conocer un poquito de tus videos y todo eso, te lo dije cuando llegué. Muy buenos temas, ¿no? Vi el de Jesucristo y he visto otros, vi el de los aztecas también, el de los mayas y todo, y la verdad me gustó mucho. Todos me sumaron, todos me aportaron, y yo te agradezco a ti que me hayas considerado, que te hayas acordado de Yo Cotorreando y que me hayas permitido a mí, tu humilde servidor, poder compartir un poco de mi historia y poder sumar a alguien de alguna manera dentro de mi imperfección y de mis locuras, poder sumar a alguien a algo. Entonces, soy yo el que te agradece a ti, campeón. Quiero aplaudir. Ánimo. Vámonos, chavales. A ver, dame un segundo Sí, porque señor. como que los perritos están acá un Sí, poco señor. alebrestados. Sí, sí, sí. Eso Oye, se- Yoko, sí, dime. Lo de, por ejemplo, lo de las pandillas, cuando haces eso, ¿en qué año fue? Yo ya te digo qué año fue. Yo creo que fue el 2007, carnal. Uy, todavía estaba fuerte esos temas de los pendas. Sí. Ahorita ya está más. Está más Ya tranquilón. casi no hay. Sí, ya casi no hay. Pero hubo una época así en la que inclusive había batallas y había pandillas y se echaban sus tiros de hip hop. Hubo un tiempo el hip hop que tuvo mucho auge aquí en Cancún y era la época en la que andaban grafiteando. Y me acuerdo que yo les iba a hacer entrevistas y ellos también, había eventos de graffiti en el que de repente muchas empresas aquí en Cancún les dieron espacios públicos para que pudieran ellos grafitear y había unos cuates que sí se la rifaban, había mucho talento. Había unos cuates muy, muy buenos, Sí, muy, sí, muy buenos. sí conoces al señor Sustos. No lo conozco, me encantaría conocerlo. ¿Quién lo conoce? Sí, sí, le ¿Ustedes mandé lo un mensaje, conocen? le mandé el mensaje de su página cuando tenía apenas un capítulo. Ajá. Obviamente, pues son celosos porque no quieren aparecer, ¿no? Pero, Claro. pues, le propuse de que pues, no vas a aparecer, o voy a buscar la manera de cómo no salgas. Pero me dejó en visto, digo, no manches, es que eso estaría A interesante. mi hijo le encanta. Fíjate cómo es la mente humana y Ujú. qué interesante es. O sea, como yo hasta lo vi de repente y digo, este güey sí se la rifa. Y no entiendo ni qué quiere decir ni todo el rollo, pero es como que es un cuate rebelde, pero ha logrado crear pues una tendencia que eso, yo no sé ni qué quiere decir, ni quiere susto. Susto, puta susto, qué pedazo. Susto, está chingón, susto, ¿no? Pero pues hay que reconocerlo. Está en muchos lugares y está acá y todo, al grado de que mi hijo y sus cuates, de repente, mira, susto. Me digo, ¿y tú qué conoces? Me dice, pues no sé, de susto. Entonces es interesante, somos interesantes los seres humanos. Se hizo famoso igual por los memes que le sacaron de que
pasa el meteorito y ya lo grafiteó sustos, entonces es bastante famoso este Fíjate. chico. Y he visto grafitis de él en lugares donde digo, diablos, ¿cómo se subió ¿Cómo ahí? se subió? No, yo veo muchos güeyes están muy locos. Se suben a edificios abandonados por ahí en la Bonampak, casi por la Ajá, Plaza de Toros, hay un edificio abandonado ahí, ahí se subieron también y no, pues son cuates que les apasiona ok. y que quieren dejar huella. ¿Nunca quisiste hacerte unas pintas ahí en las calles? No, fíjate que no, me gusta dibujar y todo ese rollo, pero Yoko, no no, no, manches. y conocí unos cuates, hoy me llevo con muchos cuates que han crecido y que ya no hacen pintas así tipo graffiti, que sí hicieran sus tipografías y todo el rollo, pero que ya evolucionaron y que se la rifan, ¿eh? Ok, Que pintan muy padre. Luego te pasé el nombre de esos tres brothers claro, que va a estaría haber. chido, estaría chévere. Sí, muy buenos, muy buenos.